La sangre. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Está compuesta por varios tipos de células sanguíneas que se encargan de llevar a cabo una serie de funciones tales como transportar oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas y elementos del sistema inmunitario, eliminar residuos, bacterias y otras sustancias extrañas del cuerpo, evitar la pérdida de sangre cuando tenemos una herida, ajustar la temperatura corporal, presión osmótica y pH. Es muy importante conocer los volúmenes de sangre que se pueden extraer a cada animal dependiendo de su tamaño y peso. Por norma general, el volumen total de sangre disponible dentro del cuerpo es del 5% y el 8% del peso total del animal, por lo que no será lo mismo extraer sangre a un perro de 10 kilogramos que a un ratón de 20 gramos. Por este motivo, será necesario disponer de tubos de recogida de diferentes tamaños para almacenar la sangre en óptimas condiciones en todos los casos. La sangre está formada por dos componentes, la parte líquida y la parte sólida. La parte líquida se denomina plasma. Está compuesta por agua y de pequeñas cantidades de proteínas y anticuerpos. Es el mayor componente de la sangre, representando el 55% del volumen total de la sangre. Es salado y de color amarillento translúcido. El plasma es una mezcla de muchas proteínas vitales como las hormonas, enzimas, anticuerpos, sales, urea, gases en disolución y sustancias inorgánicas como el sodio, el bicarbonato y el calcio. En la parte sólida nos encontramos las células sanguíneas que conforman la sangre. Los glóbulos rojos son las células más numerosas en la sangre y no tienen núcleo. Uno de sus componentes principales es la hemoglobina y su función principal es la de transportar oxígeno hacia diferentes tejidos. Los glóbulos blancos o leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos de células muy grandes que encontramos en la médula ósea y tienen un papel muy importante en el proceso de coagulación de la sangre, permitiendo frenar el sangrado y facilitando la cicatrización de las heridas. ¿Cómo se separan los componentes de la sangre? El área de fraccionamiento y distribución se encarga de realizar la separación de la sangre en sus diversos componentes, de su correcta conservación y almacenamiento, la distribución de aquellos componentes sanguíneos a los distintos servicios transfusionales, así como el de realizar los controles de calidad necesarios sobre aquellos productos para confirmar un resultado final correcto. De una donación de sangre se obtendrán 3 productos: plasma, capa leucoplaquetar, que es de donde se obtendrán posteriormente las plaquetas, y concentrado de Matías. El principio básico de la separación de componentes sanguíneos es la centrifugación. Las distintas células que componen la sangre presentan diferentes tamaños y densidades. Dependiendo de las condiciones de centrifugación, se conseguirán que los diferentes componentes se dispongan por capas y se podrá así separar fácilmente los componentes sanguíneos mediante el trasvase a las bolsas satélites que acompañan siempre a la bolsa utilizada para la donación. La obtención de concentrados de plaquetas se realiza mediante la mezcla de varias capas leucoplaquetares de diferentes donantes del mismo grupo y su posterior centrifugación. Todos los componentes sanguíneos están leucorreducidos, es decir, poseen una cantidad mínima de glóbulos blancos. Además, el plasma y las plaquetas son sometidos a un proceso de inactivación de patógenos. ¿Cómo se coagula la sangre? Las plaquetas, los glóbulos rojos y los factores de coagulación circulan por su torrente sanguíneo. De esa manera pueden estar en el lugar apropiado. Cuando un vaso sanguíneo se corta o se daña, cuando se corta un vaso sanguíneo, se forma un coágulo sanguíneo. El vaso sanguíneo
se estrecha para reducir el flujo de sangre, las plaquetas se adhieren al área dañada del vaso sanguíneo. Las plaquetas liberan sustancias que activan las proteínas del factor de coagulación. Los factores de coagulación forman una red que atrapa los glóbulos rojos y más plaquetas. La acumulación de material crece rápidamente hasta que es lo bastante grande como para taponar el vaso sanguíneo. Los anticoagulantes son medicamentos que evitan la formación de coágulos sanguíneos. No rompen los coágulos que ya tienen, pero evitan que crezcan. Los coágulos en los vasos sanguíneos y el corazón pueden causar ataques al corazón y derrames cerebrales y obstrucciones. Hay diferentes tipos de anticoagulantes, como la heparina y la warfarina. Hacen más lento el proceso de formación de coágulos del cuerpo. Los antiplaquetarios, como la aspirina y el clopidogrel, evitan que las células sanguíneas llamadas plaquetas se agrupen para formar un coágulo. Los antiplaquetarios los toman principalmente las personas que han tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral. Punción venosa y análisis de sangre. La utilización de los análisis de sangre en los equinos es un apoyo importante para llegar al diagnóstico de las enfermedades. Muchas de estas pruebas requieren de sangre entera o bien sin anticoagulantes para la obtención de suero. La vena de elección para obtener la sangre es la yugular, situada en la gotera de la yugular. El lugar más de la punción se localiza en el primer y el segundo tercio en el medio del cuello. Para eso, se presiona la base del cuello para ingurtar la yugular y se le introduce la aguja con un ángulo de 45 grados respecto a la vena. De este modo se obtiene fácilmente la sangre utilizando una aguja de 20 o de 25 gramos y bien mediante tubos de vacío. Otra de las venas que se utiliza es la vena facial transversa, situada en la cabeza, pero solamente para recoger muestras de sangre muy pequeñas. El tipo de muestra más común es la de la sangre, la cual se recoge con anticoagulante y se destina al estudio hematológico y la investigación de parásitos hemáticos o la realización de hemocultivos. Las muestras recogidas con heparina se utilizan para la determinación de gases sanguíneos.